y reestructurar y podemos seguir siendo de edificación y de bendición. Vamos a la palabra del libro de Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 43. Y si tienes Biblia, puedes ponerte en pie en reverencia a la palabra. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 43. Dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Dice la palabra: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que Él pondrá sobre Él, de verdad os digo que le pondrá sobre todas sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó e hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tu palabra, mi Dios, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada, Señor, para todo aquello para lo cual tú la envías. Te pido, Señor, que sea tu santo y bendito Espíritu guiándonos, mi Dios. Que sea, Señor, mi Dios, también preparado nuestros corazones, mi Dios, abriendo nuestras mentes, Señor Padre, para que tu palabra, Señor, pueda, Señor, penetrar en nuestras vidas, hacer algo en nuestras vidas. Tú estás tocando la puerta y estás llamando a muchos. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, ya estamos con los calores, ¿no? Yo estoy aquí que digo, bueno. El tema de este mensaje, hermanos, es siervo diligente. Siervo diligente. Y si no te has dado cuenta, hermanos, estamos siguiendo una serie de mensajes acerca del servicio. El sábado pasado estuvimos hablando de aquel siervo, ¿alguien sabe? Escogido. Siervo escogido, siervo diligente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos diligentes? Muchos podemos decir, bueno, nosotros somos diligentes en todo, en algo, en poco, en nada, en qué somos diligentes. Y hermanos, la forma de saber cuál es el significado de la palabra diligencia es saber su contrapuesta, su antónimo. Y hermanos, el antónimo de diligente es negligente. Pero mira los sinónimos para diligente. Sinónimos para diligente es rápido, activo, ágil, presto, resuelto, solícito, vivo, inquieto, listo. Los antónimos para negligentes para diligentes son negligente, descuidado, torpe, lento, indolente, vago, perezoso.
¿Qué dice el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 16? Libro de Proverbios capítulo 26, versículo 16, si me lo pueden poner por favor en la pantalla. Proverbios capítulo 26, versículo 16, dice la palabra: es en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Hermano, muchas veces los que dicen que, yo creo que esto está muy alto, ¿puedes bajar por favor? No. Los que dicen que son espirituales, muchas veces son los menos espirituales. Los que dicen que oran mucho, muchas veces son los que oran poco. Los que dicen que leen mucho la palabra, muchas veces son los que menos la ven. Y hermanos, porque la palabra dice que por sus frutos le conoceréis. Por sus frutos le conoceréis. Hermanos, Dios llama a siervos y desea encontrar siervos diligentes. El contexto de este pasaje, hermanos, es que Jesús, hermanos, está predicando y está viniendo la gente. Está viniendo la gente y él, al ver toda la gente, que incluso dice la escritura que ya se apretaban los unos a los otros, Jesús se dirige hacia sus discípulos. Y hermano, Jesús le dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Vaya usted al libro el mismo libro de Lucas capítulo 12. Mira lo que dice el capítulo 12, el versículo 1. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque, hermanos, los fariseos se habían vuelto negligentes. Los fariseos, hermanos, eran aquellos que estaban cuidando del templo, de la liturgia, de lo que se hacía en el templo, de los sacrificios. Todo eso lo guardaban los fariseos. Pero una cosa no guardaron: su relación con Dios. Y tenían, hermanos, la Torá, pero no tenían al Dios de la Torá. Y el Señor les dice a sus discípulos: cuidado con esto, porque esto es hipocresía. Y muchas veces, hermanos, Dios está buscando estos siervos diligentes que se mantengan en una comunión con el Señor. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 23, versículo 1? Mateo capítulo 23, versículo 1. Mira lo que dice. Mateo 23, mira lo que dice el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan las filacterías y extienden sus flecos y sus mantos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas, las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Muchas veces, hermanos, nos llenamos de religiosidad. Nos llenamos de religiosidad amparándonos incluso en la Biblia. Y ponemos carga pesada en aquellos que están buscando al Señor. Y no se diga más aquellos que buscan poner piedra de tropiezo. Y muchas veces quieren decir, bueno, yo estoy bien, pero a ese hermano que tú estás viendo que quiere buscar al Señor. Hay gente que incluso le dice, mira, no vengas a la iglesia, no vayas para allá. Todos esos son hipócritas. Y el pastor el primero, que es una lástima que pase esto. Pero hermanos, podemos marcar la diferencia y ser siervos diligentes. Dios espera encontrar siervos diligentes. Dios espera encontrar que, hermanos, pero hay que empezar por estar dispuestos. Hay que empezar por estar dispuestos, resueltos, solícitos, inquietos. Pero todo empieza con la disciplina. ¿Cuántos dijeron que eran diligentes? Porque diligente solo es aquel que tiene disciplina. Disciplina en el latín es discípulo. Discípulo en el griego es Mateus. La palabra griega para discípulo, bendito sea el nombre del Señor. Lo tengo aquí. ¿Dónde estás? Padre. Tengo que ponerlo ya en negrita porque yo ya... Matetes. Yo decía que era como algo, esto de la fruta, Matetes es la palabra griega para discípulo, que quiere decir, hermanos, alumno, alguien enseñable. Eso es discípulos. Y hermanos, no todos somos discípulos, porque no todos estamos dispuestos a ser enseñables. No todos estamos dispuestos a recibir una disciplina. Hay disciplinas, hermanos, en nuestra sociedad. Hay disciplinas para los niños que tienen que ir al colegio. Hay una disciplina en el colegio que hay que seguir. El niño no va a ir al colegio a hacer lo que hace en casa. Va llegando al colegio, se saca la mochila por allí, se saca los zapatos por allí y yo qué sé, los cuadernos los tira. No va a hacer eso. Hay una disciplina, hay unas normas que seguir. Y los niños aprenden esas normas. Tú y yo en nuestro trabajo tenemos unas normas que seguir. Tú no vas a llegar a tu trabajo y decirle a tu jefe, ay no, hoy no tengo ganas de trabajar. Hoy trabaja tú que yo te veo. No vamos a hacer eso. ¿Por qué, hermanos? Si tenemos las cosas tan claras en otros ámbitos, ¿por qué no las tenemos para con Dios? Muchas veces las cosas de Dios no las tratamos con disciplina. Y hermanos, el Señor nos ha llamado a ser siervos. Pero aquellos que reciben disciplina pueden llegar, aquellos que están siendo enseñados, pueden llegar a ser discípulos, que no es lo mismo. ¿Qué dice el libro de Segunda de Reyes capítulo 5? El otro día hablábamos de esto, Segunda de Reyes capítulo 5. Versículo 20. Mira, porque la historia habla de un siervo, el siervo de Eliseo, Jesse.
Recuerda que el miércoles hablaba nuestra hermana Raquel de los humildes y los orgullosos y que hay que tener un corazón humilde. Hermanos, Naamán fue a ver a Eliseo. Eliseo no quiso recibir nada de lo que él le quiso dar, pero el siervo de Eliseo tenía una cosa que dice, yo voy a ver, mira lo que dice el verso 20. Entonces Jesse, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, él se enseñó a sí mismo, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Encima no solamente se enseñó a sí mismo, sino que lo espiritualizó. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y hermanos, y Jesse fue a buscar a Naamán y le pidió cosas. Encima Naamán le dio a algunos siervos para que le llevasen lo que él le había dado. Y más adelante, hermanos, mira lo que dice el verso 25. Y entró y se puso delante de su señor Jesse. Cuando ya había terminado todo este asunto en secreto, se puso delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata o de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Siervo negligente. Si Eliseo le había dicho, no tomaré nada de Naamán, ¿por qué Jesse buscó cosas? Después no las pudo utilizar porque quedó leproso. Y hermanos, el siervo debe ser, entre otras cosas, temeroso de Jehová. La obediencia, la lealtad, la perseverancia son cosas, hermanos, que un siervo debe tener. Eliseo lo sabía. Eliseo conocía estos atributos, hermanos. Porque antes de Eliseo ser el gran profeta de Dios, fue siervo. Fue siervo. Y hermanos, Eliseo conocía lo que era el servicio. Te voy a decir una cosa, porque Dios no llama a perezosos. Dios llama a gente que está activa en el servicio. Libro de Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 19. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo. Estamos hablando de Elías, hijo de Safat. ¿Qué estaba haciendo? Eliseo estaba tumbado en su cama durmiendo mientras otros estaban trabajando. No. Eliseo estaba arando con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Hermanos, Dios llama
aquellos que están sirviendo. La palabra de Dios dice que de entre el pueblo Él llamará a sus profetas. Y lo hará con personas que estén sirviendo, que sean experimentados en el servicio. Dice el verso 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Hermano, ¿qué vemos aquí? Que Eliseo, hermanos, siente el llamado de Dios a través de lo que Elías está haciendo y él se va detrás de Elías. Se postra detrás de Elías. Primera enseñanza, señal, hermanos, de obediencia, de honra, de temor. Y a pesar de que Elías le dijo, mira, vuélvete a tu casa, yo no te he hecho nada, ni quiero nada de ti. A pesar de esa actitud, Eliseo va, dice que él hace un buey, eso hace una fiesta, y hermanos, y Eliseo va a buscar a Elías, porque en él había un corazón de servicio. Eliseo no lo vemos, no, Elías me dijo una cosa, pero yo voy a esperar que él venga. No, porque claro, ¿quién tiene que venir? Hay unos que están esperando. Diga aleluya. Elías llamó a Eliseo y Eliseo fue donde Elías. A veces a mí me dicen, pastor, pero hay que ir a hablar para cuadrar, para arreglar. Digo, ¿qué vamos a cuadrar? ¿Qué vamos a arreglar? Eso no es bíblico. Lo que la Biblia dice es que el siervo busca servir. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí no estamos en ninguna guardería. Aquí estamos formando siervos que después van a ser discípulos. Y después cuando venga la tormenta, la tempestad, la angustia, podrán estar firmes en la roca. Porque saben lo que es servir. Hermanos, aquellos que lo dejan todo no vuelven atrás y siguen adelante y Dios los usa. Eliseo dejó todo atrás. Eliseo solo tenía una mira: servir y ser de servicio. En la Biblia, hermanos, encontramos a grandes siervos de Dios que fueron llamados mientras ellos estaban ocupados en tareas de servicio, como Eliseo trabajando en el campo. Hermanos, Segunda de Reyes capítulo 6, mira lo que dice Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, mira lo que dice el versículo 15. Dice la palabra, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y los carros. Entonces su criado le dijo, ay mi señor, ¿qué haremos? Como uno que dice, ¿qué haremos? Pero hermanos, como Eliseo había sido siervo y fue llamado mientras estaba sirviendo, cuando fue llamado a ser profeta de Dios, hermanos, tenía el sustento de Dios. Y cuando los asirios se posaron en la ciudad, el criado no entendía, ya no sabemos el nombre del criado, del siervo de Eliseo. Dice, ay, ¿qué haremos con tanta gente? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y oró Eliseo, y te ruego Jehová que abra los ojos, que vea
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Porque hermano, cuando tú sabes lo que es servir al Señor, no importa lo que venga, tú tienes el aval de Dios y ángeles están dispuestos para defenderte. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, los siervos que Dios ha usado poderosamente son aquellos que lo han dejado todo por obedecer a Dios. Abraham dejó su tierra y su parentela. Abraham fue llamado, hermanos, y dejó todo, su tierra y su parentela. Y hermanos, fue llamado padre de la fe. Por haber dejado todo, fue llamado padre de la fe. Moisés fue llamado que mientras cuidaba las ovejas de su suegro. Tareas de servicio. Tareas de servicio. Para sacar, hermanos, a través de Moisés, a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y fue el gran líder de Israel. David fue, hermano, traído del campo de pastorear las ovejas de su padre. Ninguno de ellos estaba ocioso. Ninguno de ellos estaba perezoso. Ninguno de ellos estaba sentando que lo vayan a buscar. Eran gente que sabían lo que era servir al Señor y pagar el precio por el servicio. Y hermanos, aquel David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y todos tenían un denominador común. ¿Cuál era? Que escucharon la voz de Dios y la obedecieron. ¿Recuerdas a Samuel? Estaba durmiendo y escuchó una voz. Él fue donde Elí y le dice, ¿me ha llamado? No, yo no te he llamado. Ah, bueno, vuélvete a dormir. Él escucha la voz, pero va donde su señor. Elí era su señor en ese momento. Y vuelve otra vez la voz a Josué, a Samuel. Estamos escuchando ese llamado. Y hermanos, Samuel escuchó la voz y dijo, habla, porque ¿qué? Tu siervo, alguien que está en el servicio, activo en el Señor, escucha. Muchos hermanos quieren que Dios haga cosa con ellos, pero no escuchan y menos van ni se mueven. Quieren tener frutos. Estos hombres, hermanos, dejaron el listón muy alto. ¿Quién quisiera ser como Moisés, como Elías, Eliseo, David, Abraham, tener fe? Wow. Dejaron el listón muy alto, hermanos. Y a pesar de las dificultades, de las persecuciones, de las caídas, ellos siguieron fieles al servicio. Fieles al servicio porque sabían que tenían solo lo que Dios les daba. Hermanos, ellos habían dejado todo.
Lo habían dejado todo, no tenían otra cosa. ¿Sabes cuál es el problema de la infidelidad? El problema es que hay opciones. Pero cuando alguien es fiel, no ve las opciones, solo tiene una. Y cuando alguien es llamado de un mundo perverso, de pecado, de injusticia, a Cristo, debe solo tener una opción: servir al Señor. Pero vengo a la iglesia y después de salir de la iglesia, bueno, puedo hacer alguna otra cosita porque todavía hay buen tiempo y puedo hacer algo. No sé yo. El que entendió, entendió, y el que no, que el Espíritu Santo nos dirija. Y hermanos, podemos decir, bueno, dejaron el listón muy alto, pero eran hombres, pastor. Sí, claro que sí. Abraham era mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Él mintió sobre su mujer. Dijo, es mi hermana. Y gracias a Dios que ahí Dios obró, porque hubiese sido un... Pero hermanos, a pesar de que Abraham mintió, él no rehusó dar a su hijo Isaac en sacrificio. Que a pesar, hermanos, de que Abraham tuvo altos y bajos, era el hombre que a través del servicio Dios había llamado, porque sabía cuál era la respuesta de Abraham en esta situación o en otra situación. No somos hermanos perfectos, ni Dios llama a perfectos, ni capacitados. Dios llama a gente dispuesta a ser enseñada, con una disposición de servicio. Moisés, wow, mató a un egipcio. Pero ¿dónde estaba? Apacentando y cuidando las ovejas de su suegro. David, un adúltero y asesino, pero fue el hombre ungido por Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdas que David, cuando pecó, Natán fue a verlo? Natán le dice, mira David, había un hombre rico que tenía muchos, vamos al libro de, bendito sea el nombre del Señor, segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1, mira lo que dice. Un hombre rico que tenía numerosas ovejas, versículo 2 del capítulo 12 de segunda de Samuel. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino caminando, un hombre caminante al rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, sino que la oveja, la corderita que tenía aquel hombre, la tomó. Entonces dice el verso 5 que David se encendió en furor y dijo, aquel hombre y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Oh, pero Natán le dice, ese eres tú. Ese eres tú. Y sabes, hermanos, ¿cuál es el problema de todo esto? Es la misericordia. Porque muchos juzgamos
a la ligera y de manera superficial cosas que no entendemos. Y somos inmisericordios con los demás. Pero cuando viene, hermano, la confrontación de Dios, ahí David dijo, ay, he pecado contra Dios. Y sabes que Dios perdonó a David, pero no lo libró de la consecuencia. Y muchas veces, hermanos, Dios nos perdonará nuestros pecados y nuestras faltas, pero no nos libra de la consecuencia. Y muchos tenemos que vivir y pagar la consecuencia de nuestros actos. Pero a pesar de ello, hermano, las consecuencias que tú estés pagando o yo no nos inhabilitan para poder servir. Muchas veces llega gente a mí y me dice, no, pastor, mire, yo no quisiera todavía hacer nada en la iglesia porque yo tengo algo que yo creo que Dios no me va a perdonar. O sea, Dios ya nos perdonó. Y quizás tú estás viviendo una parte en la que tú dices, la consecuencia que estoy viviendo. Pero Dios te ha perdonado, te ha hecho libre. Y hermanos, sabes que la consecuencia se acalla con el servicio. La consecuencia se acalla con el servicio. Todos no seremos, hermanos, diligentes, pero todos estamos llamados a hacerlo. Todos estamos llamados a ser diligentes. Y hermanos, estos hombres que fueron llamados a hacer grandes cosas, fueron llamados porque fueron siervos. El siervo es siervo sin depender de lo que haga. Es que yo soy siervo del Señor porque predico. Yo soy siervo del Señor porque profetizo. Yo soy siervo del Señor porque aquí todo el mundo me ve. La asignación no depende que yo sea siervo. Lo que hago no determina lo que soy. Lo que soy determina lo que hago y cómo lo hago. En Mateo capítulo 25, versículo 21, mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero muchas veces, hermanos, no queremos ser fieles con lo poco. No queremos ser fieles porque eso poco, hermanos, nosotros mismos lo tenemos en poco. Y muchas veces pensamos, es que yo soy digno de hacer otra cosa. Yo estoy siendo llamado a hacer otra cosa. Es que mientras no entiendas que siendo siervo serás promovido a otra cosa, no podrás pisar aquello que está anhelando tu corazón. Y es que a través del servicio, hermanos, es que descubrimos cómo Dios quiere obrar en nuestra vida, siendo fiel en lo poco. El otro día estábamos en la reunión y algo que a veces yo no me agrada, no me gusta hablar. Pero como estábamos en la reunión, tenía que yo hablar de este tema. Y es que, hermano, muchas veces queremos ser siervos, queremos ser comprometidos, pero ¿sabes en lo poco que muchos o pocos no son fieles? En sus diezmos y sus ofrendas. En sus diezmos y sus ofrendas, muchos no son fieles. Y hermanos, yo les decía a los hermanos, menos mal que yo trabajo, yo me mantengo yo, porque
Y si tú eres siervo del Señor y te comprometes con la iglesia a servir, pero solo a servir, pastor, si en lo poco no eres fiel, ¿cómo Dios te pondrá en lo mucho? Y muchas veces entendemos en el plano secular cómo funcionan las cosas, pero en la iglesia no queremos disciplinarnos en las cosas que tenemos que ser disciplinados y enseñados. El pueblo de Israel, hermanos, Dios lo sacó de la esclavitud. Pero desde que salió el pueblo de Israel, quería volver. El pueblo de Israel, hermanos, en el momento en el que Dios lo sacó, vieron en la mano de Dios, el poder de Dios. Moisés abrió el mar, el pueblo pasó en lo seco. Dios volvió a cerrar, los egipcios ya no los persiguieron más. Moisés subió al monte. ¿Qué hizo el pueblo? A la primera de cambio que Moisés dio la espalda, el pueblo entró en desobediencia. En la primera en la que Moisés fue hacia Dios para buscar respuesta para el propio pueblo, el pueblo empezó a desobedecer. Porque aunque el pueblo había salido de Egipto, Egipto aún estaba en su corazón. Y muchas veces, hermanos, gente sale de un mundo perdido de pecado y viene a la iglesia y dice: no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no son capaces de hacerlo. No mueven. Dicen lo que hay que hacer, pero ellos no lo hacen. Su corazón no está aquí en este lugar. Su corazón está en otro lugar. En un momento dado, hermanos, Dios lleva a ese pueblo y los lleva a la tierra prometida. Y sabes que mientras no seamos siervos de Dios, no podemos entrar a la tierra prometida. Y todos nosotros lo queremos fácil. Todos lo queremos ya, el atajo. Ya yo estoy aquí, ahora yo quiero estar allá. Y Dios no hace eso. Dios ve si hay un corazón de siervo. En un momento dado, hermanos, los espías fueron a ver la tierra prometida. Vieron toda la tierra prometida. Volvieron a decir: bueno, ahí hay gigantes. Ahí la gente está como gigante, ahí no sé qué. No podemos conquistar. Mentalidad de Egipto. Pero dos dijeron: vamos, que nos los comeremos como pan. Y el pueblo dijo: no. Dios sacó al pueblo de Egipto con la promesa de darles y entrar en una tierra prometida. Dios cumplió y el pueblo no quiso entrar porque su mentalidad no había sido cambiada, porque los códigos en su mente y en su corazón aún estaban arraigados en Egipto. No tenían un corazón de servicio. No sabían lo que era servir al Señor de corazón, servirle para agradarle. Josué, en un momento dado, hermanos, dice en el capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece, ¿qué? Servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si mal os parece servir al Señor, escoge tú. ¿A quién vas a servir? No, pastor, hay que ir allá porque hay que ir ¿y dónde está el amor, pastor? Pero la Biblia no me está diciendo que Josué fue a donde los no me dice. ¿Qué dice esto? Que Josué les está diciendo: escoged vosotros. Escoged vosotros.
vosotros escogéis a quién vais a servir. A los dioses ajenos, a quienes sirvieron vuestros padres. O sea, es decir, ¿vais a continuar en esa condición o serviréis al Señor? A los dioses que vuestros padres sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río. Dice más adelante, escogeos vosotros, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, como el pueblo de Dios aquel tiempo, nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Nosotros somos ese pueblo de Dios, esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero yo te digo una cosa, si Cristo viene ahora mismo y te pone, hermano, en esta tele, te pone ahí, mira, ahí fulano de tal, mira todo lo que ha hecho. Y al final del todo, el servicio al Señor. ¿Qué estabas haciendo para servir al Señor? Es que no tenía tiempo. Es que tenía muchas ocupaciones. Es que tenía muchas obligaciones. Dios nos sacó de un mundo perdido de pecado. Y muchos no dejan las cosas pasadas. Y esas cosas pasadas son las que les impiden servir al Señor con diligencia. Son esas cosas pasadas. Porque cuando vienen las dificultades, muchos tienden a abandonar el servicio, demostrando que ellos no están aptos para cosas mayores, las que requieren madurez. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16, y voy terminando ya. Mateo capítulo 10, versículo 16, dice el Señor Jesús, y esta es una encomienda, hermanos, para nosotros que somos la iglesia. Dice la Escritura, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, hay mucha diferencia entre siervo diligente y el negligente. El uno, hermanos, a pesar de todo, no abandona, porque su mirada está puesta en su maestro, en su Señor. El negligente abandona, porque su mirada no está puesta en el Señor.
Su mirada está puesta en Él mismo y en lo que el servicio le puede dar. Y nos volvemos negligentes. Hermanos, es por eso que hay una diferencia entre ser siervo y ser discípulo. Entre ser esclavo y ser libre. El esclavo, hermanos, no decide servir a su Señor. Es su obligación. Es su obligación servir por cuanto es esclavo. En cambio, hermanos, el libre escoge servir. Porque su libertad le permite ser siervo. Pero hay muchos que dicen, yo soy libre, pero no sirven. Algo no funciona. Algo no funciona. Algo no está bien. Porque hermanos, Dios llama al servicio a la gente a través de alguien. La iglesia ha sido llamada a servir a través de Cristo. ¿Cuánto, hermanos, cuesta el servicio? A muchos lágrimas. A muchos nos cuesta noches sin dormir, días sin descansar, muchas preocupaciones, muchas batallas. Pero no ponemos la mirada en ninguna de esas cosas. Nuestra mirada está puesta en el Señor, para que Él se agrade de lo que estamos haciendo. Y cada paso, hermano, que damos en el servicio a Dios, cada paso que damos, decimos, Señor, agrada con esto. Que sea para ti. Que seas, Señor, tú haciendo. El verso 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ponte en pie, vamos a orar. Hermanos, si al padre de familia mira, yo te voy a decir una cosa. En una ocasión, alguien se acercó a mí y me dijo que quería hablar conmigo. Fuimos a la oficina a hablar. Y cuando empieza a hablar, me dice, pastor, yo vengo a reprenderle. Porque hay una situación que no está en orden. Y yo me paré rápidamente, le dije, mira, no voy a hablar contigo esto. ¿Por qué lo hice? Porque hablando con él,
otro tiempo me pidió un consejo de una situación, consejo que yo le di, que aún mantenía. Yo me paré y él me dijo, mira, pastor, no huya como David a Natán. Pero David no huyó de Natán, ni él tampoco era Natán. Muchas veces, hermanos, somos adúlteros. El adulterio no está limitado al acto sexual entre un hombre y una mujer que no son pareja. El adulterio también es adulterar las palabras. El adulterio también es tomar la escritura y adulterarla. Sí, amén. Hay que aplicarlo también al decir amén. Porque no se tiene que decir amén a la ligera. Amén es amén, sí, Señor, es así. Y no utilicemos la palabra de Dios para adulterarla. Hermanos, tantas vidas muchas veces se pierden y nosotros somos responsables. Nosotros, porque nos vestimos de religiosidad. Nos vestimos de religiosidad y no de misericordia. Y el Señor nos ha llamado a misericordia. El Señor nos ha llamado a expresar su amor. Pero muchas veces estamos como David. ¿Quién fue? Tiene que pagar. Tiene que arrepentirse y pagar lo que ha hecho. Pidiendo justicia, hermanos, encontraremos la justicia de Dios. El siervo sirve por amor. Y el Señor te ha dado todo sin pedirte nada a cambio. Él no te pide servir. Él anhela encontrar siervos diligentes. Y hermanos, seamos siervos diligentes. No para mí, es Dios el que va a buscar siervos diligentes. Hazlo por ti. Es tu salvación. Tus obras, dice el libro de Corintios, serán expuestas al fuego. Y si tus obras no han sido obras dirigidas a Dios, se quemará todo. Que el Señor, hermanos, está buscando siervos diligentes. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque, Señor, no es una corrección. La disciplina es por amor y para salvación. Mi Dios, tú estás anhelando encontrar gente enseñable. Gente que esté dispuesta a ser enseñable, a servir y a ser enseñable. No gente que se posiciona en un lugar esperando yo no sé qué cosa. Como aquel que solo recibió un talento y se aisló a un lugar. Estamos expuestos, Señor, a que tú no veas con buenos ojos y que todo lo que nos has dado se nos quite de las manos. Porque al que mucho tú le das, mucho le demandas. Y eso debe ser
en nosotros el motor que nos lleve a ser diligentes con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha traído aquí desde lejanas tierras y nos ha dado una iglesia. Una iglesia. Y estamos haciendo con la iglesia del Señor negligencia. Señor, te pido que nos lleves a ser siervos diligentes, que nos enseñes, Padre, a ser siervos diligentes para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Tenemos la canasta de amor. ¿Sabes que la canasta de amor es una actividad que nosotros hacemos para la iglesia? Está destinada, hermanos, a aquellos que están sirviendo en la iglesia. Y lo estamos haciendo porque la palabra de Dios nos enseña que de lo que de gracia recibimos, hay que dar de gracia. Y hermanos, ese servicio que tú estás prestando a la iglesia, Dios lo paga. Nosotros no estamos pagando nada. Nosotros solamente queremos contribuir, poner nuestro granito de arena a la bendición que Dios dará. Es una hermosa actividad de la iglesia para aquellos que están sirviendo. Esta iglesia es una iglesia dadivosa. Es una iglesia con un corazón dadivoso. Y Dios lo ve. No sé a quién le toca la canasta de amor. La verdad es que los hermanos a los que le tocaba la canasta de amor no han llegado. No han llegado, la corona será dado a otra. Porque claro, el Señor va a repartir coronas y si no estás tú en tu corona, pues pierdes tu corona. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y ahora tenemos la canasta de amor para la persona que sigue. Y la verdad es que yo ahora mismo... ¿usted tiene la lista? No, ¿no? ¿Usted tiene la lista? Sí, por favor. Es que yo con tantas cosas en la cabeza no recuerdo y no quiero caer en... Bueno, esto hay que esperar un poquito a ver quién se la lleva. No vamos a... Esto luego quizás sea para ti, ¿eh? Quizás sea para ti, no sabemos para quién es. No sabemos para quién es. ¿Es qué? Vamos a hacer el que levanta primero la mano. Bueno, hermanos, tenemos una bendición y no sabemos a quién dársela. Bueno, em,
vamos a hacer, bueno, como sé yo que voy a ser criticado por esto, pero ya me critican, así que una, una, ra- una raya más al tigre. Bueno, busco, hermanos, en la palabra y lo único que se me viene a la mente es honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Así que, hermana Raquel, pase por aquí. Creo que, creo que Dios siempre habla con propósito y hoy también estamos, hermanos, bendiciendo a una mujer fiel en su servicio. Yo creo que todo está alineado para que el Señor pueda expresar claramente lo que ha expresado por medio de su palabra. Así que queremos también premiar el servicio y fidelidad de mi madre. Ella me llevaba a la escuela dominical desde 8 o 9 años y para la gracia de la misericordia de Dios, yo creo que si Dios me escogió a mí, la escogió a ella primero. Amén. Así que ponte en pie, vamos a orar por ella, vamos a bendecir su vida. Extiende tu mano hacia ella. Señor, yo te doy gracias, mi Dios. Padre, como iglesia, Padre, bendecimos, Señor, mi Dios. Padre, toda la trayectoria, Señor, el esfuerzo, la fidelidad, la obediencia. Señor, sobre todo que tiene un corazón de servicio, Señor, durante tantos años, mi Dios, y nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo y lo seguirá haciendo con su testimonio, con sus palabras, Señor, que son de bendición. Yo te pido que la bendiga, Señor, y yo la bendigo, Señor, con la bendición sacerdotal que está en el libro de Números capítulo 6, versículo 24 en adelante, y le digo que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Que tenga misericordia y que ponga en tu vida paz. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guíe siempre su vida a servir al Señor. Gracias, Padre, porque ella es una bendición para nosotros. Es un testimonio para nosotros. Es una ayuda para nosotros que tú has puesto, Señor, en esta iglesia. Gracias, Padre. La bendecimos y bendecimos su casa, sus fuerzas, sus trabajos, su provisión, su fidelidad para con la iglesia. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Nos saludamos los unos a los otros. No sé cómo se la va a llevar, sí, pero bueno. Saludémonos los unos a los otros en el amor del Señor. Y hermanos, si el Señor no ha venido el día de mañana, todos los que quieran estar con nosotros en el Verdacé, vamos a estar un tiempo con una barbacoa. Un abrazo y bendiciones.